Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura y en el día de hoy vamos a estar hablando de un caso un poco diferente, ya que estaremos tratando la increíble historia de Larisa Savitskaya, una mujer rusa que sobrevivió a un accidente aéreo y que su gobierno quiso ocultar. Pero antes de continuar, si te gustan este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas por este botoncito de aquí abajo activando la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Era 1981 y la joven Larisa Andreeva, de 20 años, contraía matrimonio con su novio Vladimir Savitsky, de 19, y de quien posteriormente adquiriría su apellido. Ambos residían en la ciudad de Blagoveshchensk, Rusia, en donde aún estaban finalizando sus estudios, él en el instituto médico y ella en el pedagógico. Tras la boda celebrada en primavera, Larisa y Vladimir deciden posponer su luna de miel hasta verano, ya que Larisa tenía exámenes y no querían que el viaje afectase a sus estudios. Finalmente, en agosto de ese mismo año, viajan a Komsomolsk-on-Amur, en donde pasan varios días junto con amigos y familiares para celebrar así su reciente enlace. Sin embargo, toda esta felicidad se vería truncada en el viaje de regreso a su ciudad. Al principio, los recién casados no pudieron obtener los billetes, pero tras muchos intentos y mucho insistir, consiguieron dos billetes para el vuelo 811 del avión AN-24. Además de las dificultades para obtener los billetes, la pareja también se encontró con retrasos en su vuelo, llegando incluso a posponerse un día debido a las condiciones climáticas. Todos estos hechos podrían haber sido señales del destino que les avisaban de que no tenían que coger ese vuelo, pero obviamente nadie se podía ni imaginar lo que iba a ocurrir. Larisa y Vladimir embarcaron en el vuelo el 24 de agosto de 1981, junto con 11 miembros de la tripulación y 29 pasajeros, entre ellos un niño. La azafata de vuelo ofreció a los recién casados unos asientos ubicados en la proa derecha del avión, pero Larisa, por alguna razón, quiso cambiar de asiento y decidieron que era mejor sentarse al final del avión, en la zona de la cola. Larisa, en aquel momento, no sabía que esa decisión era la que iba a salvarle la vida, ya que la proa derecha del avión sería la más afectada tras el accidente. Larisa y Vladimir se sentaron en sus asientos, ella al lado de la ventana, y el avión despegó. El viaje estaba transcurriendo con normalidad, estaba siendo un viaje tranquilo, y Larisa decidió cerrar un rato los ojos y así descansar, sin saber que cuando los volviese a abrir de nuevo, se encontraría en una auténtica pesadilla. A una altitud de 5.200 metros, Larisa se despertaría sobresaltada tras escuchar un fuerte golpe en el avión y los gritos del resto del pasaje. Lo improbable había sucedido. El vuelo AN-24 en el que estaban viajando Larisa y su marido había chocado en el aire con un bombardero militar Tu-16. Cuando Larisa miró a su marido, este estaba gravemente herido debido a la metralla y el avión estaba cayendo en picado hacia el vacío. La joven, conmocionada por todo lo que estaba viviendo, recordó por alguna extraña razón la película Miracles Still Happen, Los milagros todavía suceden, una película que había visto días antes y en donde la asistente de vuelo sobrevivía a un accidente aéreo gracias a su posición en el asiento. Larisa se arrastró como pudo hacia su asiento e imitando a la asistente de vuelo de la película, se agarró fuertemente a él, apoyó la espalda contra el respaldo y se acurrucó, esperando lo inminente. Con este acto, la chica realmente no esperaba sobrevivir, pues las probabilidades eran muy bajas, y al fin y al cabo lo que había visto en la película era ficción. Lo único que Larisa quería era sufrir lo menos posible. En palabras de Larisa, ella no tenía miedo a morir, solo quería que todo terminase rápidamente. Tras 8 largos minutos de descenso, lo que quedaba de avión acabó estrellándose en una zona de la taiga rusa. Sorprendentemente, unas horas después del impacto, Larisa recobró el conocimiento, convirtiéndose así en la única superviviente del vuelo. Tras el accidente, la joven presentaba graves heridas en todo su cuerpo, varios huesos rotos y una fuerte conmoción cerebral. Una conmoción que curiosamente fue la que le permitió a Larisa sobrevivir, ya que gracias a esta, la chica apenas sentía dolor por sus lesiones y pudo ponerse en pie
y buscar refugio. Larisa se despidió de su marido, quien yacía a pocos metros de ella, y tras esto empezó a recoger trozos de las fundas de los asientos y bolsas de plástico que había esparcidas por toda la zona para poder así cubrirse. Pasaron 3 largos días desde el accidente hasta que el grupo de rescatistas apareció en la zona. El grupo había sido informado del accidente el mismo día, pero como no creían que hubiese supervivientes, no se dieron mucha prisa en acudir a la zona del accidente. Sin embargo, cuando llegaron, se quedaron estupefactos. Larisa seguía con vida. No solo había sobrevivido al accidente, sino que también había sobrevivido 3 días a la intemperie con graves lesiones. Al ver a los rescatistas y ver que la ayuda había llegado, el cuerpo de Larisa se apagó y cayó al suelo inconsciente. Cuando despertó en el hospital, vio a su familia conmocionada con todo lo que había sucedido. Los padres de Larisa ya habían cavado una tumba para su hija, al lado de la de su marido Vladimir. Estaban perplejos de ver que la joven había sobrevivido, a pesar de que habían sido informados de que no había habido supervivientes. Cuando la chica habló con sus padres y les contó lo que había sucedido, estos le aconsejaron que lo mejor era no hablar de ello, y las autoridades gubernamentales les instaban a que guardaran silencio, como ocultando la verdad. Durante los 3 largos meses que Larisa permaneció ingresada, esta estuvo vigilada continuamente por 2 militares que custodiaban la puerta de su dormitorio, impidiendo que sus amigos y conocidos pudiesen ir a verla. El gobierno ruso, por su parte, intentó esconder la noticia del accidente durante varios años a los medios. Era como que el accidente simplemente no había sucedido. Sin embargo, en 1985, un periódico nacional intentó utilizar la historia de Larisa como campaña política. En tiempos de Guerra Fría, este periódico ensalzó la imagen de Larisa, haciéndola ver como una heroína que había sobrevivido a un accidente aéreo porque era soviética, y los soviéticos podían hacer cualquier cosa que se propusiesen. Aún así, nunca mencionaron que el accidente aéreo se había producido por culpa de un avión militar y echaban las culpas a los pilotos del vuelo. Realmente nunca se supo con exactitud cómo se produjo la colisión, aunque en una entrevista Larisa dijo que creía que los militares tenían la culpa, que estos habían trazado su ruta sin tener en cuenta las rutas de los vuelos comerciales. Pero ¿cómo es posible que Larisa sobreviviese al accidente? Varios expertos analizaron el caso en detalle y llegaron a la conclusión de que se habían dado varias circunstancias que habían permitido a Larisa sobrevivir. La primera circunstancia es que la joven no había entrado en pánico tras la colisión, a pesar de estar a 5 kilómetros de altitud tras una colisión aérea. Según los expertos, Larisa siguió el protocolo perfectamente, acurrucándose en el asiento. La segunda circunstancia que mantuvo a Larisa con vida fue que durante los 3 días que la chica había esperado a los rescatistas, se habían producido lluvias que habían mantenido húmedo el cuerpo de la joven, evitando así su deshidratación. Y por último, y quizá uno de los más importantes, es que el fuselaje del avión, la zona en donde Larisa estaba sentada, no cayó a plomo contra el suelo, sino que se deslizó en el aire como una gran hoja de metal. Este planeo redujo significativamente el impacto. Además, el avión cayó sobre una zona de abedules que también ayudaron a amortiguar el golpe. A pesar de ser una superviviente, la vida de Larisa tras el accidente no fue un camino fácil. Nunca se le reconoció ningún tipo de discapacidad por sus lesiones y tuvo que acudir a la sanidad privada para poder curarse de todas sus heridas. Además, la indemnización que le dieron tras el accidente fue escasa, siendo esta de 75 rublos rusos, lo que equivale a 91 céntimos de euro o a 1,3 dólares estadounidenses. Esta indemnización fue tan escasa que Larisa entró en el libro de los récords Guinness como la víctima de accidente aéreo con la indemnización más baja de la historia. Por otro lado, Larisa rompió el contacto con la familia de su marido Vladimir, y estos, a su vez, no querían hablar con Larisa. La madre de Vladimir ni siquiera quería mencionarla
porque todo lo que tuviese que ver con Larisa le recordaba a su hijo y a la tragedia que había vivido. Finalmente, Larisa se mudó a Moscú y rehizo como pudo su vida. En 1986 daría a luz a su hijo Gosha y comenzó a trabajar como maestra. Sin embargo, Gosha padecería una grave enfermedad que obligaría a Larisa a trabajar en todo tipo de trabajos a pesar de sus condiciones físicas. En la actualidad, Larisa trabaja como gerente de una inmobiliaria e intenta hacer vida normal a pesar de las graves secuelas que le quedaron tras el accidente. Toda su historia comenzó a viralizarse tras el anuncio del estreno de la película One, película biográfica sobre la historia de la pareja Savitskaya. Larisa también participó en la realización de esta película como ayuda de guión y a la hora de escoger a los actores que la protagonizarían. Esto no gustó a la familia de Vladimir, quienes informaron a los medios que ellos no habían sido informados de este proyecto. A pesar de que la familia del joven no quiere publicidad, una de sus sobrinas, Yulia Gruskovskaya, realizó una entrevista y afirmó que ninguno de los miembros de su familia había sido informado sobre el proyecto, que nadie se había puesto en contacto con ellos y que nadie les había preguntado qué les parecía la idea sobre esta película. También aseguró que la elección del actor que haría de Vladimir en la película no era la apropiada, pues Vladimir era un joven de cabello moreno de 19 años y el actor que iba a interpretarlo era Maxim Ivanov, un joven rubio que no se parecía físicamente a Vladimir. Julia también insinuó que si Larisa quería hablar sobre el accidente, que lo hiciese, que grabasen un documental sobre su vida, pero que no utilizase la imagen de Vladimir para su propio beneficio. En principio, el estreno de esta película está previsto para finales de 2021, aunque es posible que se atrase. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte por este botoncito de aquí abajo. También me puedes dejar en los comentarios qué otros casos quieres que narre en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!